Recordemos de clases anteriores que el crecimiento primario es el resultado de la actividad de los meristemas apicales caulinares y radicales. Grupos que tienen exclusivamente este tipo de crecimiento son los helechos, monocotiledóneas, con algunas excepciones en ambos grupos, y también las dicotiledóneas herbáceas. El crecimiento secundario va a estar restringido a las gimnospermas y a las eudicotiledóneas, tanto arbustivas como leñosas. En general, gimnospermas y eudicotiledonia poseen en su tallo una eustela, es decir, un círculo anillo de haces vasculares en general de tipo colateral, originados a partir del procambium. Entre los hacecillos hay parénquima interfascicular. Si analizamos la ontogenia del cambium, veremos en detalle entonces que el procambium se encuentra entre xilema y floema de los haces y entre hacecillos hay parénquima interfascicular. A partir de este parénquima, cuyas células tienen núcleo y citoplasma activo, se produce la desdiferenciación, es decir, la transformación en células del cambium. Luego, restos del procambium también van a contribuir a la formación de cambium, que en este caso se va a llamar fascicular. Entonces, de esta manera, por la suma del cambium fascicular más el interfascicular, se forma un anillo continuo. Este tejido va a empezar a producir floema hacia afuera y xilema hacia el interior. Cuando este cambium cilíndrico, formado a partir de cambium fascicular e interfascicular, fabrica o diferencia xilema hacia adentro en forma de cilindro continuo y floema hacia afuera, este es el crecimiento secundario más típico. Nos ocuparemos de la estructura secundaria que llamamos típica. Aquí vemos un corte transversal de un tronco en el cual es representado la escala del mismo, para que veamos la relación que va a existir entre los tejidos del xilema y el floema en un árbol. Aquí vemos que el xilema ocupa más del 80 a 90% del porcentaje de un tronco. Hacia afuera de esta línea queda obviamente el cambium que lo formó y hacia el exterior va a quedar el floema y la llamada peridermis o corteza. Si miramos un poco más en detalle, podremos apreciar que en el xilema se observan los típicos anillos de crecimiento. Aquí tenemos el cambium y el detalle del floema para ver la proporción entre ambos tejidos conductores. Lo que se encuentra por fuera es lo que llamamos comúnmente corteza. Ahora, si vemos en otra vista tridimensional, vemos que el cambium tiene una posición periférica en el tallo, por lo que también ha recibido el nombre de meristema lateral. Si vemos en un corte transversal de la mitad de este tallo, podremos ver esa posición periférica del cambium, que va a formar hacia el interior el xilema secundario y hacia el exterior el floema secundario. Por fuera de este, en un tallo joven, aún se pueden observar restos del córtex. El segundo meristema lateral, o secundario, se llama felógeno y será el encargado de producir esta zona denominada peridermis, tejidos de protección que van a reemplazar a la epidermis que existía en un tallo primario. También otras cosas que vamos a ver aquí son líneas de células parenquimáticas que atraviesan tanto xilema como floema y reciben el nombre de radios. Ahora, recordemos que un tronco, cuando lo vemos en corte transversal, tiene un xilema en el centro, donde veremos los anillos de crecimiento. Hacia afuera se encontrará por fuera del cambium el floema y hacia la periferia tendremos la corteza llamada comúnmente y la peridermis o tejido de protección. También podremos ver la distribución o el ordenamiento de los radios, tanto en el floema como en el xilema. Si vemos en un corte longitudinal, podremos apreciar la misma organización que vimos en un corte transversal, ¿sí? En este caso estamos apreciando un corte longitudinal radial, donde también
Los radios se ven desde el cambium hacia el xilema y hacia el floema. Ahora, hay una cuestión cuando vemos un tronco de este tamaño y de este diámetro. ¿Qué parte del tronco realmente sus células están vivas y no? Y allí tendremos los conceptos de albura y duramen. Se reconoce como duramen la parte del centro más coloreada y cuyas células están totalmente muertas, incluidas obviamente las células parenquimáticas. Hacia la periferia, muy cercano al cambium, tanto que lo veamos en corte longitudinal o en corte transversal, tendremos una zona más clara, que es la zona donde se está produciendo el movimiento de agua. En esta zona las células del parénquima están vivas y las células traqueales están conduciendo el agua. Este área se reconoce como albura. Cuando vemos en corte transversal, el duramen puede tener mayor o menor coloración, dependiendo de las sustancias que van a parar allí. Por ejemplo, tendremos árboles con un duramen muy valioso, normalmente tiene color oscuro por la impregnación de sustancia, y entre ellos tenemos las maderas más duras que se conocen, como el quebracho, el ébano, la teca o caoba. Y plantas que son muy codiciadas por el duramen totalmente claro serían los alisos o los álamos.